Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo live de Simmons, donde estaremos conversando esta vez sobre cómo descubre cómo estimular a tu guagua. Ya esta vez estaremos con la doctora Paola Astudillo, que es especialista en medicina familiar infantil. Le damos la bienvenida a las nuevas personas que se van sumando para que puedan hacer preguntas en este tema que, como les mencioné antes, es descubre cómo estimular a tu guagua. ¿Ya? Vamos a esperar un par de minutitos que se conecten más personas para que podamos darle la bienvenida, en este caso, a la doctora Paola Astudillo, que, como dije anteriormente, es especialista en medicina familiar infantil. ¿Ya? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Un momento, voy a conectar a la doctora para que le demos la bienvenida. Ahí está. Vamos a esperar un par de segunditos, vayan preparando también sus preguntas. Hola Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Qué rico estar de nuevo con ustedes. Súper, yo estaba ahora presentando, dándole la bienvenida a las personas. Vamos a esperar que se sumen un par de personas más para Perfecto. que puedan empezar a preparar las preguntitas y podamos ya conversar sobre este tema que es descubre cómo estimular a tu guagua. Perfecto. ¿Ya? Entonces, bueno, eso, te doy el pase, Paola, para que te puedas presentar mientras tanto y puedas explicar a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy. Súper. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Paola Astudillo, como ya me presentaron, soy médico familiar infantil. Trabajo en lugares como Conaquem, también en el Centro del Alérgico, y la verdad es que llevo más de 15 años dedicándome a los niños y especializándome un poquito en este cerebro plástico, desarrollo tan importante cognitivo, emocional, social de nuestra etapa de desarrollo. Por eso hoy día el tema me parece súper importante y súper lindo y profundo de conversar, que tiene que ver con cómo estimular a nuestros bebés de que nacen en adelante, cuáles son como las mejores formas de estimular su cerebro y por qué es tan importante en el fondo hacer eso. Entonces estamos súper dispuestos acá a responder todas sus dudas, todas sus consultas y hacer que sea un poco más fácil estimular a nuestros pequeñitos desde que son muy chiquititos, facilitar un poco el trabajo que tienen ustedes. Es, Bueno, esa es la idea. Muchas personas no sabemos cómo manejar este tipo de cosas, sobre todo a los papás y las mamás primerizas, claro. así que esto nos sirve un montón. Paola, mira, comenzaron entonces las preguntas. Vamos a comenzar con la primera entonces. Ajá, Dice, ¿qué juegos puedo hacer para estimular a mi guagua? No me indican la cantidad de meses. ya, ya. Es como una pregunta más general. Ajá. Efectivamente depende mucho de la edad del bebé, pero en general los juegos tienen que ver con la etapa del desarrollo y con los gustos también de los niños. Son todos los bebés súper diferentes. Existen cada vez muchos estímulos en el mercado donde uno puede ir encontrando formas. Yo creo que lo más importante no es el juguete, no es el juego en sí, sino es la conexión de uno como mamá o como papá con el niño y saber un poco cuáles son los gustos de ese bebé. Hay niños, por ejemplo, que son muy hiperreactivos, por lo tanto reaccionan muy fuerte a estímulos de luces, de sonidos, por lo tanto vamos a necesitar quizá bajar un poco la intensidad con ese bebé. Entonces necesitamos conocerlo primero y saber que frente a estímulos fuertes ese bebé se retrae o reacciona muy fuerte o se desregula. Entonces quizá ahí vamos a ir con juegos más silenciosos, juegos de madera. Yo siempre recomiendo mucho estos juguetitos de madera para niños quizá ya de meses en adelante que no tienen tanta para súper simples, pero a veces le permiten al niño mucho crear. Y la idea es que el niño vaya creando su juego, que el niño vaya armando su propia historia, que nosotros podamos acompañarlo en el juego y ser su guía, pero no que nosotros seamos el protagonista del juego. Hay otros niños al revés que necesitan mucho estímulo para lograr dar respuesta. Frente a esos niños podemos usar mucho la música, podemos usar colores, podemos usar juguetes más grandes, quizás cascabeles que suenan, cosas con un poco más más sensoriales
que lo ayuden a él como a captar eh, la sensación y poder desarrollar el estímulo e integrarlo, que es lo más importante. Okay. Entonces lo más importante es primero conocer al bebé y dependiendo de la guagua es los estímulos o el tipo de juguetes Exacto. y me imagino depende de la edad también, Depende ¿no? mucho de la edad, mucho. También en el mercado existen juguetes de 0 a 6 meses, de 6 meses a 9 meses, 9 meses a un año, etcétera. Entonces, ahí también vamos guiando un poquito por las edades del niño. Súper importante la edad del desarrollo, porque a un bebé de 9 meses no lo vamos a hacer jugar con bolitas, por ejemplo, que son Total. chiquititas. Porque Claro. entonces tiene mucho que ver la edad del niño que tenga adecuado. Pero sí o sí entonces es conveniente que tengan juguetes para la estimulación de acuerdo a la forma de ser ya de la guagua o la edad también y obviamente de la forma de ellos. Exacto. Súper, mira. ¿Cuál es la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo del cerebro de mi guagua? Súper buena pregunta. Tan importante porque el bebé va a utilizar desde que nace en adelante, incluso desde antes de la gestación, va a recibir estímulos. No necesariamente porque nosotros lo estimulemos, sino porque el mundo está hecho de estímulos. Por lo tanto, va a recibir constantemente, ay, perdón, voy a apagar, ahí. Va a recibir constantemente estímulos, voces, sonidos, música, ruidos, estímulos tecnológicos, televisión, pantalla, estímulos sensoriales, olfato, por ejemplo, va a sentir olores, va a sentir texturas diferentes. Todo esto en el cerebro del bebé se va acumulando, pero el bebé no es tan capaz neurológicamente de ir integrando cada sentido, cada estímulo, e irlo como acomodando en su cerebro. Entonces muchas veces están ahí un poco desordenados. Nuestro rol como padres es ir ordenando esos estímulos. No necesitamos sobreestimular al niño, necesitamos ordenar esos estímulos y encajarlos dentro de algo que al niño le ha sentido, donde el niño se sienta tranquilo, y se sienta como entretenido porque está jugando y está conectando con sus papás. Iba a decir algo importante, que los juguetes son súper importantes, estoy totalmente de acuerdo con los juguetes, pero no son la única forma de estimular a un niño. Nosotros podemos estimularlo mientras lo estamos bañando. El baño es un tipo de estimulación súper importante porque tenemos muchas sensaciones, muchos sentidos que están jugando ahí. Está el sentido del tacto, la textura, el agua, el tibia, más fría, eso va a repercutir en el cerebro del niño y le va a quedar un recuerdo. El agua es agradable o es desagradable. El que haga ya burbujitas, por ejemplo, y empezar a como romper burbujitas. El que haya juguetes, nadando, jugando con el agua, la mamá o el papá esté interactuando con ese niño y, por ejemplo, haciéndole un masaje en su espalda mientras el niño se baña. Todo eso es muy sensorial y hay mucho estímulo dando vuelta, pero yo como adulto voy guiando ese estímulo de forma coherente. No es un exceso, no bombardeo de estímulos, que voy paso a paso dándole un sentido y al niño le hace sentido de una forma coherente y lo hace sentir en paz. Eso es lo más importante, que el niño en ese momento se sienta tranquilo, relajado, se puede reír, puede disfrutar mucho, puede estar más tranquilito. Podemos poner música en el baño, por ejemplo, una música adecuada en el fondo al momento, y para el niño todo eso queda como una historia y queda guardado y empieza a tener como esta sensación de que esto a mí me gusta, esto a mí me agrada, esto me hace desarrollar mis sentidos. Paola, entonces, por ejemplo, en los baños, ¿será que tenemos que darle tiempo para el estímulo de, no sé, cuando están frotando la espalda, por ejemplo? Darle el tiempo para que pueda el niño impregnarse en el fondo en ese momento de estimulación y lo mismo, por ejemplo, con las burbujitas, etcétera. Es lo ideal. Lo ideal que recomienda es que el momento del baño sea un momento de estimulación. Sea un momento no solo de estimulación, sino que de conexión con con el cuidador, que el cuidador se pueda conectar con esas miradas, mucho niño, mucho masaje. Lo ideal para que ese baño dure 10 minutos, por ejemplo, 15 minutos, alcanzamos a hacer eso. Ahora, hay circunstancias obviamente no nos favorecen y no siempre va a poder ser así. Por ejemplo, el frío, que no sé, ahora en Santiago lo estamos viviendo y es horrible. Si hace mucho frío, estamos expuestos a que el niño pueda tener un cambio de temperatura
importante, si no podemos calentar la habitación o alguna cosa, el baño no puede ser largo en el fondo y priorizamos la salud física del niño frente a la estimulación. O otras veces también nos pasa que hay niños que son muy alérgicos y hacen alergias muy fuertes al agua y el agua les hace también estar en un baño durante tanto tiempo. Y eso les irrita la piel, hace que se enronchen, y eso, niños lamentablemente no podemos utilizar este mecanismo para la estimulación y tenemos que usar otros. Pero si sacamos estos dos factores, los demás no deberíamos tener ningún problema y poder dar un baño relajado. En el que los papás que dediquemos ese tiempo disponible, que podamos hacer, lo ideal son los masajes, hacer masajes con guante, por ejemplo, o hacer masajes con vaselina, o con la misma espumita de la tina, súper buenos mecanismos de estimulación sensorial. Súper. Entonces también es recomendable que el adulto, en este caso, también esté relajado para transmitirle eso al bebé y que sea como un trabajo en conjunto. Yo creo que lo que tú Una, dijiste es una conexión. en toda la temática que vamos a ver. No tiene que ver solo con el baño, tiene que ver con que el adulto en general quiere estimular a su bebé, tiene que él primero estar calmado. No tiene tiempo, si está cansado, si es un trámite, si necesita trabajar, o estoy hablando por celular, mientras trato de jugar con mi hijo o mientras trato de bañarlo, no va a funcionar. Va a funcionar. Lo que el niño necesita en ese momento para integrar toda la estimulación es conexión. Necesita conectar con su papá o su mamá y para eso nosotros necesitamos estar en calma, para poder infundarle calma al niño. Y dedicados completamente para, me imagino, súper. Entiendo perfecto. Mira, ahora la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son las señales de que mi guagua está listo para empezar a ser estimulado? ¿Hay algún tipo de señal o puede ser desde recién nacido, por ejemplo? O sea, la verdad es que uno recomienda estimular al bebé desde que sabemos que uno está embarazada, en el fondo, que la mamá está embarazada, el oído, el aparato auricular del niño, la audición, de las 12 semanas en adelante. Por lo tanto, podemos estimular a nuestro bebé en la guatita. No tenemos que esperar ninguna señal, porque nuestros niños, todos los seres humanos necesitan, vivimos de estímulos, los adultos vivimos de estímulos y nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de recibir nuevos estímulos. Por lo tanto, nunca hay una edad para empezar a desarrollar. Ahora, sí, insisto, tiene que ver con edades. O sea, yo a un bebé de un mes no le voy a poner una canción, no sé, demasiado movida y el congelado de cachureos, no sé, voy a poner algo un poco más suave. A un bebé de un mes no le voy a poner un cascabel en la mano porque no lo va a poder tomar. Entonces, obviamente, tiene que ver con la edad y hay estímulos para la edad y eso lo podemos ver, pero nunca hay una edad para empezar. La estimulación empieza desde que yo sé que estoy embarazada, puedo empezar a mi bebé. Sobre todo en la audición, hablarle, ponerle la pancita, tocarle a la mamá, hacer cariño, acercarse y hablar. Todas esas cosas son Y eso dijiste que es desde las 12 semanas, ¿no? semanas que empieza a desarrollar la audición. Desde ahí ya el niño nos va a escuchar, de No ahí va a en escuchar. adelante. Súper. Ahora, ¿qué actividades sensoriales puedo realizar con mi guagua para estimular su desarrollo? Bueno, ya hablamos de una importante que es el baño, Sí. que es una tutorial. Tenemos un montón de otras, muchas que tienen con texturas, por ejemplo, cuando los bebés empiezan a sentar o empiezan ya a dar sus... A mí lo que me encanta es, por ejemplo, que el niño esté lo más posible con sus pies descalzos, con calcetines, hace un poco de frío, pero ojalá no le pongamos zapatos en la casa y que tengamos goma eva en un sector donde él se pueda mover, entonces él toca esta goma que es como más blandita, pero a la vez es segura y se siente seguro y puede gatear, puede tocar, empieza a tocar la superficie él solito y poner algunos juguetes, por ejemplo, para que el niño pueda alcanzar, otros para que pueda encajar, por ejemplo, la caja, destapar una caja, los libros con tapas duras son súper buenos porque el niño puede dar vuelta a la página y tiene una hoja dura en el fondo, no se va a romper, la puede tocar, la puede golpear en el fondo. La música siempre va a ser un súper buen estímulo sensorial. Y otro estímulo, y también es muy importante, me pasa mucho en la consulta de niños que tienen problemas a la hora de alimentarse. Les gustan ciertas comidas, ciertas texturas, ciertos olores, ciertos colores. Creo que la hora de almuerzo, para nosotros los papás,
termina siendo como una hora más de estrés, más que y como nos estresamos nosotros, estresamos al niño. Entonces el niño percibe en su cerebro que la hora de almuerzo es una hora estresante y le pone como un poco el freno. Si lo hacemos al revés, que me ha pasado harto, como en la experiencia he tenido muchos papás que cambian un poco el switch, empiezan a hacer como el juego de la hora de almuerzo. Y es una hora de juego, y le ponemos música que le guste al niño, y lo ponemos en una mesa o en una silla en el fondo donde hayan varios juguetes, acciones, pero no necesariamente distraer el almuerzo, ojalá que sea como entretenido visualmente, no sé, el huevito duro con una carita, por ejemplo, o podamos, yo entiendo que muchas veces apurado y no se puede, pero a veces se pueden incluso mezclar colores que sean entretenidos y que sean fáciles a la vista. De esta forma vamos jugando, podemos inventar una historia, y el niño viendo mientras se va haciendo una cabeza, que la vida sirven, funcionan porque termina siendo agradable y realmente el niño puede como compenetrar mucho más ciertos sabores y texturas que en otro contexto no podría como en el fondo conciliar dentro de así. Entonces, claro, el almuerzo se puede hacer más divertido, más que estrés y jugando, claro, a veces uno no tiene tanto tiempo, pero si hay el tiempo suficiente, de repente uno puede poner un poquitito más ahí de atención y sí, efectivamente es mucho más entretenido para los niños y cambia Total, todo, ¿no? ¿Verdad? totalmente. Sí. Súper. Entonces, Paola, mira, ¿cuál es la importancia del juego en el desarrollo cognitivo? No, eso creo que ya lo vimos. Mira, ¿cómo puedo fomentar el vínculo afectivo con mi pequeño a través de la estimulación? El vínculo afectivo, Sí. ya. Un poco parecido a lo que estamos hablando ahora. Creo que cuando el juego o el momento de la estimulación es uno de los momentos más ricos que tenemos los papás para poder conectar. Eh, no sé si lo hemos conversado otras veces, pero existen dos cosas muy importantes dentro del desarrollo emocional de los niños. Uno es el vínculo afectivo y el otro es el apego. ¿Ya? El vínculo afectivo se genera en un momento de calma en general. Es como esta interacción que existe del niño con su cuidador o con otra persona que quiera mucho, en un momento en que estamos bien, que hay juego, que lo estamos pasando bien, pero lo que dijimos antes, yo estoy con el celular, si yo estoy estresada porque sé que tengo que ir después, o tengo que ir a cocinar la comida para el día siguiente, o tengo que hacer la rutina, entonces todo lo hago rápido. El niño no va a percibir como el agrado de su papá o de su mamá. Va a sentir que su mamá está estresada, por lo tanto se va a romper esa conexión. El mejor momento para interactuar con un bebé en ese sentido es el momento del juego, porque conectamos y porque también yo estoy enterando de cuáles son los gustos, de cuáles son cuál es la imaginación que tiene mi hijo, qué tipo de inteligencia tiene mi hijo, para dónde va, es más espacial, es verbal. A mi hija le encanta conversar, por ejemplo, me habla todo el rato mientras jugamos, o en verdad es súper calladito, pero le manualidades, hacer cosas, nos vamos conociendo. Y el niño va conociendo también qué intereses tienen sus papás, y qué cosas le gustan más y menos. Es un momento mágico y muy lindo. Ahora, existe la otra parte del apego que se desarrolla mucho más en momentos de alarma, cuando el niño está asustado, cuando el niño se pegó, o tiene frío, o está llorando. No podemos generar un vínculo afectivo. Ahí no hay el afecto, porque hay simplemente una reacción biológica de uno como mamá, por ejemplo, a Uh-huh. una desregulación. El niño está desregulado, el niño está llorando, yo voy a calmarlo. Y eso es todo. Ahora, eso es demasiado relevante en el cerebro de un niño porque lo ayuda a sentirse seguro. Pero no es el momento de vincular ni de conocerse mucho más. El momento para hacerlo es el momento de juego, de exploración, de baño, de almuerzo, momentos en que estamos interactuando y que estamos recibiendo mucha estimulación. Ok, entonces la estimulación son en esos momentos del baño, de la comida, de ciertas actividades. Y el momento del apego sería como, por ejemplo, cuando ellos tienen algún tipo de emoción. Emociones más de alarma, signos de alarma. El Ok. niño estaba jugando feliz de día, por ejemplo, conmigo, Ajá. y está, no sé, tiene un año, está aprendiendo a caminar, se paró y se cayó, y le dolió. ¿Y qué va a hacer el niño? Va a llorar. En ese momento yo no puedo generar una estimulación, porque no va a querer aceptar un juguete, no va a querer comunicarse conmigo, el niño está llorando y está desbordado. Lo único que yo puedo hacer como mamá ahí es ir y ofrecerle calma, de
la forma más segura en el fondo. Si el niño necesita, lo voy a tomar en brazos, lo voy a acurrucar, lo voy a entender. Hijo, sé que te dolió, me imagino que te asustaste, tranquila, ya, ya va a pasar el dolor, dónde te duele, etcétera. Y una vez que yo veo que el niño se empieza a calmar, lo voy soltando, lo dejo en su lugar y de ahí, si el niño está tranquilo, podemos volver a explorar y a estimular y a jugar. Ese es el apego. Entonces, en el fondo, lo que es como el apego es como la contención en los momentos que el niño lo necesita, Exactamente. en comparación al estímulo súper. Exacto. Ya, súper. Paola, entonces, seguimos con las preguntas. ¿Qué tipo de juguetes o materiales son los más adecuados para una estimulación temprana? Ya, también tiene mucho que ver con edades, yo creo. Para bebés más pequeños, pensemos en niños menores de 6 meses, yo siempre recomiendo como cascabeles, por ejemplo, juguetes que el niño pueda agarrar con su manito. A los 3 meses está viendo y un poco liberando el pulgar, que a los 3 meses lo tiene así. Entonces es muy difícil que agarre algo, pero de los 3 meses en adelante le empieza a hacer esto y un súper buen estímulo para que agarre fuerza muscular es tomar ciertos objetos. Y estos que son como estos cascabeles que tienen como una redondela de repente. Ujú. Entonces, Sí, sí. queda súper bien en la manito. Y lo puede, y hace así, y la sonajera es agradable. Son juguetes bastante ricos. Otros que son como blanditos, como estos squishy, por ejemplo, que los pueden apretar, que los pueden, y que se rompen. También son súper buena idea. La mayoría de los juguetes los bebés se los van a llevar a la boca, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con el juguete, con que no esté en el suelo, con que no se lo lleve otro niño a la boca. Esas son como medidas un poco también de prevención. No es volverse loco y a cada rato el juguete, pero sí asegurarnos que sea el juguete del bebé y no pase en el suelo, en el fondo, y tratar de desinfectarlo para que lo pueda llevar a la boca. No hay que prohibir que se lleven cosas a la boca porque es una etapa, está bien, ya, sí, que no sea algo peligroso, que el niño no se haga daño, solo eso. Y después ya de más grandecito, bueno, yo insisto, me gustan mucho estos juguetitos de madera que hay para edades porque siento que son y que desarrollan mucho la imaginación del niño y del adulto también. Siento que los dos, niño y adulto, empiezan a compenetrarse y inventar muchos juegos, juguetes, etcétera. También existen hartos juguetes que son como representan a la familia. Hay como la mamá, el papá, los niños, la abuela, los tíos. Me encantan esos juegos de roles porque también permiten al niño ya un poquito más grande participarse dentro de esta familia y sentir qué estado de pertenencia tiene él. Inventar historias y hacer juegos imaginarios, casitas, por ejemplo, también juegos de cocina, inventar un almuerzo, por ejemplo. Y ahí, bueno, hay para todos los, empiezan, no sé, los autitos, que hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero yo siempre me voy como por lo más simple. Ojalá no tanta bulla, ojalá que el juguete no hable tanto, que no ilumine tanto, porque muchas veces el juguete hace todo el trabajo y no le queda mucho trabajo al niño por explorar. Entonces quizá yo ahí le bajaría un poco, no los monstrifico ni digo que son malos, de repente tener un juguete un poco más alumbrado no está mal, pero que no sea lo único que tenga el niño, como para que pueda tener este de inventar, y obviamente desarrollar otras áreas del cerebro y también se lo hace a él situar una emoción. Yo pertenezco a una familia, a mí me gusta esto otro, etcétera. Ya. Pero bueno, sí también, por un montón de Por tipos. eso entonces los juguetes, por ejemplo, de madera ayudan mucho más con la creatividad, porque en el fondo pueden jugar, hacer otras cosas. Y no es como Exacto. los juegos que son como con luces y música, que de repente son más invasivos en ese sentido. Claro. Podemos tener lo que al principio, niños muy reactivos, que se van a desregular con esos juguetes, en vez de calmar y poder explorar. Ya, súper. Ahora, Paola, mira, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas técnicas de estimulación que puede incorporar en la rutina diaria de mi guagua? Bueno, poco lo que estábamos conversando, aprovechar las rutinas del niño, el almuerzo, la cena, el baño, la también, por ejemplo, todos esos momentos y rutinas son súper relevantes para aprovechar de estimular su cerebro, siempre. Lo conversamos, en el baño está el masaje, todo lo que es sensorial eh, y el juego. En el almuerzo tiene mucho que ver con lo sensorial, con texturas diferentes, con olores diferentes, colores diferentes. Y en el sueño, por
pero también es un momento súper lindo para estimular a nuestro bebé que está cansado y que nosotros queremos que baje, no que suba en estimulación. Pero son diferentes tipos de estímulos. Yo le puedo leer un cuento a mi bebé de 6 meses, por ejemplo, de 9 meses, de un año, y estos cuentos que yo mencionaba con tapas duras. Se habla, recomienda a los audiólogos, ojalá leer el mismo cuento, no irle cambiando tanto el cuento, sino que el niño se vaya aprendiendo el relato. Entonces, pues él siente que está leyendo con nosotros, en el fondo. Entonces, mostrarle el libro, mostrarle los dibujos, la tapa dura que él puede tocar y familiarizarse con las letras y las palabras. Como el niño empieza a aprenderse la historia porque es repetitiva, el niño siente que está leyendo. Por tanto, aumentamos muchísimo más el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, con leer siempre la misma historia. Entonces, el niño va captando palabras nuevas todos los días y después se las va aprendiendo. Y ya cuando ya nos damos cuenta que ese libro le aburrió un poco, podemos hacer un cambio y irnos por otro. Pero el desarrollo del lenguaje con los libros, con la música, es súper importante. Ah, y va a pasar algo que puede servir mucho a bebés más pequeños, si estamos hablando de esto de cómo involucrar la estimulación dentro de las rutinas. El momento en que yo estoy mudando a mi hijo o cambiando la ropa, por ejemplo, también es un momento de mucha interacción, donde yo puedo utilizar los turnos de diálogo que se llaman. Un bebé de 2 meses que no tiene idea, que con suerte a veces dice estos gorjeos que se llaman ba, 2 o 3 yo le hablo, por ejemplo, Juanito, ¿cómo viste hoy día? Y Juanito me va a responder un bu. Y le voy a decir, no te puedo creer, en serio, ¿qué viste? Y empezamos a dialogar. Y así como los niños es turno de diálogo, te escuchan cómo respondes, pues ellos responden a su vez. Entonces parece que tienes una conversación casi que por teléfono. Y resulta que ellos no tienen idea de lo que están hablando, pero hay un desarrollo y un estímulo del lenguaje. Tiene mucho que ver con los ojos, con que tú mires a tu bebé cuando estás haciendo eso y el bebé va a imitar toda tu expresión facial, va a imitar que tú estás poniendo una emoción, una razón de lo que estás hablando, te vas a... Ellos van a imitar eso y van a ayudar en ese sentido. En el fondo es como un diálogo con el bebé, o sea, se espera como el tiempo de respuesta y ellos ya me imagino que también van como insertando en el mundo de el diálogo, como escuchar y luego responder y ese tipo de cosas. Exactamente. Mira, es como novedoso que yo hace harto tiempo atrás, acá en Chile, súper relevante bueno, se tomó varios como estrategias de las ciudades, etcétera, y ciudades, cuánto se le hablaba a los niños y cuánto de diálogo existía en los niños, ¿ya? Y se tomó 6 meses a un año y se vio mucho que hogares donde no existía un turno de diálogo, es decir, las mamás o el papá mudaban al niño como algo muy mecánico, pero no se van a conversar con él. Muchas veces ni siquiera lo miran a los ojos, sino que están como mecanizados en que tengo que mudar a él. Ese niño al año más retraso del lenguaje que niños que habían tenido estos turnos de diálogo desde muy chiquititos. Era increíble la proporción, muy significativa. Mira qué importante saber eso. O sea, me imagino que si los papás supieran desde un principio que su hijo va a desarrollarse más, va a ser más despierto, etcétera, sin duda harías un tema de la muda con conexión, con un tema de diálogo entre medio y ese tipo de cosas que obviamente si tú sabes que van a estimular a tu hijo lo vas a hacer. Exacto. Pero muchas personas no lo saben, entonces qué bueno y qué importante hablar eso ahora. Y igual que lo otro que dijiste del tema del cuento, o sea, yo al menos no tenía idea que la idea era repetir el cuento siempre lo mismo para que las guaguas se terminen prácticamente que aprendiendo de memoria el cuento, los personajes, no sé, el diseño de la tapa, por ejemplo, del cuento Exacto. y ese tipo de cosas. Así que no, súper, súper bueno. Paola, aprendieron la historia. Total. Sí. No, y además que después de eso deben identificar súper bien cada libro, el cuento, los personajes, qué sé yo. O sea, no lo había pensado, pero claro, súper buen tips. Ya, súper. Paola, mira, ahora vamos a avanzar a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo puede estimular? No. ¿Cuáles son los beneficios de la música y el movimiento en la estimulación? Qué buena pregunta. A ver, vámonos por la... Bueno, podemos hablar los dos en general.
tiene que ver con mucho, o sea, la música creo que es uno de los factores más importantes de la estimulación en un niño y en un adulto también. Creo que la música abre demasiado el lenguaje, tiene información, tiene que ver con la audición, el desarrollo de la audición y el desarrollo de la expresión. Creo que música y movimiento van muy de la mano. Me acordaba de algo que es una pregunta importante, creo que el movimiento, desde que el bebé es muy pequeño, es sumamente relevante porque tiene que ver con la orientación espacial. Y se hace que cuando el bebé es chiquitito, que tiene semanas o un mes, el pasearlo y el meter al bebé, de forma que en realidad no sale bien natural a los seres humanos, es algo como que venimos aprendiendo hace tiempo, hacerlo así o transportarlo y nosotros hacer este vaivén, por ejemplo, o este vaivén así. Este movimiento muy suave y delicado, al bebé va creando como una en el espacio y se va sintiendo que tiene un espacio determinado. Va dando, por ejemplo, que no sé, el papá en la noche lo está transportando durante alrededor de la pieza, alrededor de la cama, pero el chiquito va entendiendo en qué espacio de la pieza está y lo va haciendo sentir cómodo. Y eso, a medida que sea más grande, lo va a ayudar a estar mejor en tiempo y espacio. Y eso no solo tiene una implicancia de que el niño va a ser más seco y más orientado, no tengo idea. Tiene una implicancia más. El niño tiene un espacio y una seguridad y un centro más estable y más equilibrado versus un niño que no recibe nada de movimiento. El movimiento es el que yo estoy hablando, no es como porque existen movimientos bruscos. O existe esta típica también tendencia de que se quedan dormidos cuando se están viendo, por ejemplo. O en el auto, que no los llevan en el auto, se quedan dormidos. O en el coche, etcétera. Pero hay sus contras. Uno, porque los papás no la vida al que no se otra parte que no sea en el auto. Dos, porque son igual movimientos más que no tienen que ver con el cuerpo del niño, tienen que ver con otro cuerpo más grande. Tanto este movimiento de contacto piel con piel, que sea el adulto el que está generando un movimiento, es mucho más significativo a nivel de aprendizaje y a nivel de desarrollo. Y la música es lo mismo, existen músicas y músicas. O sea, si a mi hijo de un mes le pongo un rock pesado, probablemente no lo voy a calmar. Quizás todo algo de su desarrollo, pero creo que tiene que ir también muy de la mano con calma, con que su cerebro se calme y reciba el estímulo de la mejor manera posible. Creo que es algo que tratamos de harto. Una cosa es estimular al bebé y la otra cosa es darle tiempo para que el bebé integre ese estímulo en su cerebro y le haga coherencia. Y para eso nosotros tenemos que ser súper respetuosos también de no de no llenar de música, llenar de movimiento, juguetes, sino que ir de a poco viendo cuál es el límite de cuánto va a tolerar y cuánto lo va a integrar el cerebro. Súper. Entonces, o sea, tiene que ver también con la forma de ser del niño y todo, que era lo que hablamos al principio. Pero Paula, por ejemplo, estos movimientos como de vaivén, ¿se pueden empezar a hacer o es recomendable, por ejemplo, desde el primer mes? Desde que nace. No, Ok. desde que el bebé es muy pequeño, que nace en el fondo, pero con mucho cuidado. Cuando es demasiado chiquitito, el bebé pasa la mayor cantidad de tiempo durmiendo, ¿cierto? El pasearlo despacito no es un problema. Y cuando está despierto tenemos que como que ir viendo si es algo que es agradable para él, si la posición en la que se encuentra es la mejor y todo. Pero sí, sin duda que podemos hacerlo movimientos bien despacios, vaivén y todo, desde que recién nace. Ningún problema. De hecho, súper Súper. recomendable. Entonces, desde las 12 semanas que dijiste en adelante, desde la guatita hasta que nace y en Bien adelante. adelante. No hay edad. No hay edad. Perfecto. Súper. ¿Cómo puedo usar el juego para ayudar a mi guagua a desarrollar habilidades sociales y emocionales? Oye, qué buena pregunta. Conversamos un poquito también, estos juegos que yo les cuento de las familias, para mí y tienen mucho que ver con las habilidades sociales. Esto de que el niño sienta que está la abuela, darlo, y que tenga un hermanito, por ejemplo, puede servir incluso cuando el niño va a tener un hermano para desarrollar incentivo y integrar un poco más de estímulo. Cuando va a llegar un perrito a la casa, entonces compramos para interactuar. Existen juegos de
no sé, los mismos autos, las autopistas, los dinosaurios, y los dinosaurios cobran personalidad, cuando cobran este ataca al otro y no sé qué. Hay un montón de tipos de juegos, la misma cocina, por ejemplo, el juego imaginario, les voy a cocinar a todos los integrantes de la familia y al niño de comer en la boca. Todos esos juegos son muy sociales, crean muchas habilidades sociales. Y aquí también me detengo un poquito porque la pregunta es buena. Todas las preguntas son buenas, ¿verdad? Las edades. Es súper relevante porque mi hijo entre 1 y 2 años y algo es muy probable que juegue más solito, que le guste jugar con su papá o su mamá, pero también solito. Entonces, si se va a complementar con otro niño, si el niño no va constantemente a un jardín infantil, por ejemplo, es muy raro que quiera interactuar con otro. O puede interactuar, pero más de el juguete que de jugar juntos. De los 2 años y medio en adelante, ya el niño empieza a tener un poco más esta lógica de sociabilizar y de compartir, pero cuesta al principio, no es tan fácil. Entonces, que los papás no nos estresemos porque mi hijo está jugando muy solo, porque no quiere prestar los juguetes. Es una etapa muy como de posesión del ser humano, que es súper normal. El niño se está sintiendo como cuál es su coherencia, cuál es su pertenencia, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no les podamos enseñar a socializar de los juegos que estamos conversando. La música también es súper importante, jugar entre la familia con la música, el congelado, que no sé qué, cosas como que el niño en el fondo entienda que el juego se expande más allá de él, ¿sí? Pero a mí lo que más me gustan son un poco los que les recomendé, de familia, de personajes, de amigos, por ejemplo. Son como figuritas, son de madera, interesante. Entonces, por ejemplo, cuando uno juega a veces con los niños y así como, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Y todos estos juegos sirven para Todos, eso. todos sirven para eso, exactamente. Son Ok. súper buenos. Y aparte de que uno puede involucrarse en los juegos de los niños, también lo importante es que ellos empiecen a compartir con niños también de su edad, ¿verdad? O de edades más o menos similares. Es súper relevante. Y para eso es necesario que exista un jardín, hay mucho de la realidad, que yo estoy súper de acuerdo con incorporar a un jardín de chiquititos que toma muchas herramientas. Después existe la plaza, existen algunos juegos, tratar de que el niño tenga relaciones con otros niños desde pequeño e ir haciendo su propio desarrollo, sin, eh, sin condicionar esa relación. La expectativa de nosotros es diferente a cómo nuestro hijo se va a relacionar con su medio. Pero sí exponerlo, porque va a ser un estímulo importante. Ir a la plaza, estar en los juegos con otros niños, es tremendo. Que el niño le cuesta entender que son los juegos de su casa que son solo de él, sino que son múltiples. Te va a llevar un tiempo entenderlo y probablemente se va a frustrar, se va a enojar, calmarlo, pero en un momento lo va a empezar a ver y va a empezar a gustar compartir con otros niños. Y empiezan a encontrarle la gracia y el desarrollo se expande y explota. Súper, ya después no paran de pedir que lo lleve a los juegos, a la plaza. Exactamente. Súper. Paola, mira, ¿cómo puedo incorporar la lectura en la rutina diaria? ¿Hay alguna idea o algún consejo para eso? Sí, un poco lo que conversábamos antes. Ojalá a los niños de su rutina que nosotros veamos de muy chiquititos. Mientras más pequeño yo inserto los libros como una realidad, más voy a acostumbrar a mi hijo a que lea. Al principio, obviamente, le yo porque no saben leer. Listo, los libros de tapa dura, siempre son libros que el niño puede incursionar, que puede pegarle, tratar de romper, no los va a poder romper. Y porque tienen imágenes mucho más potentes y al niño le encanta como la lectura del lenguaje con una imagen en el fondo, es súper importante. Y los gustos, también es súper relevante que sepamos los gustos de mi hijo, de mi hija, que se pegan con el espacio, y el espacio, y el espacio, y todo el espacio. Hay niños que se pegan con los dinosaurios, todo tiene que ver con dinosaurios, otros que se pegan con, no sé, la familia, todo tiene que ver con la familia. Entonces, ahí es súper importante seguir un poco este gusto del niño para que sea algo que lo motive. Y lo que hablábamos antes, leer efectivamente cuando son pequeños, porque eso ellos lo van integrando. Dan tiempo para ir integrando todo este lenguaje, entendiendo palabras nuevas, y luego ya se aburren y quieren, y ya después de más grandes, también solitos, que ellos mismos nos vayan contando la historia. Ya cuando aprenden el lenguaje, por ejemplo, no les pasa el libro y ellos mismos, sin saber leer, te dicen, mamá, aquí dice eso,
que aquí dice esto otro, te empiezan a contar la historia como que estuvieran leyendo el libro. Y eso es maravilloso porque desarrolla demasiado el lenguaje y también tiene un desarrollo social súper importante. Total. Sí, a veces cuentan el libro hasta viendo ya después como los dibujos y eso. O sea, lo más importante entonces es primero ver un tema que le importe a cada uno de los niños, que obviamente todos son distintos y tienen distintos intereses, y luego de eso ya hacer repetitivo el cuento para que se lo aprenda de memoria y todo lo que hablamos anteriormente. Sí. ¿Sí? Ok. Mira, ¿cómo puede incorporar la tecnología de manera segura? Oye, qué interesante, me gusta. Sí. Muy buena pregunta, porque efectivamente la tecnología está, ¿viste? Y nuestros hijos son nativos de tecnología. Así que no vamos a poder hacer vista gorda ni cerrar los ojos. No. ¿Ya? Y efectivamente ha salido cada vez más, es algo nuevo. Entonces no hemos tenido tanto tiempo de, como médicos o con la ciencia, en el fondo, de poder estudiar cuál es el impacto en el cerebro de los niños. Nos faltan años todavía para eso. Lo que sí se ha podido ya estudiar un poco es que no es la tecnología en sí, no es la pantalla en sí que hace daño, sino que es la adicción de dopamina en el fondo, una hormona que hace que vuelvas como repetitivo y adicto. Y eso se genera con más que la pantalla en sí, con el uso. Por eso esta pregunta es súper buena, porque no tenemos que monstrificar la pantalla. La pantalla puede ser una herramienta súper útil. Igual sí se recomienda evitar el uso en niños menores de 2 años. Eso es súper recomendado. O sea, no le puedo poner a mi hijo de 6 meses a ver la tele que se quede pegado en la tele. No es un buen estímulo, ¿ya? Sí puedo usar la tele como música, por ejemplo. Sí puedo usarla como música, puedo poner alguna... Después yo interactuar con mi hijo. Dibujos animados me refiero. Pero después interactúo yo, entonces lo saco de la pantalla. Lo uso como un motor para que me ayude y después lo saco. Ahora, de los 2 años en adelante, yo sí puedo poner un poquito de tele a mi hijo, sí va a ser dentro de todo el tipo de estímulo, porque yo después puedo tomar ese dibujo animado, conversar con él, y qué programa viste hoy día, o qué te dijo, o qué historia, qué aprendizaje había, y empezamos a conversar. O empezamos a jugar a los personajes, por ejemplo. Como papá, tengo que estar dispuesto a tomar esa herramienta que es la tele y llevarla al juego, ¿sí? Y obviamente no puede estar un niño de 2 a 6, no puede estar más de 1 hora en la pantalla, más de, hasta los 6 años, ¿ya? Eso es Los, al día, 1 hora al día. 1 hora al día. Se habla a 2, máximo 2 horas, pero ojalá no continua, no que esté 2 horas pegado, sino que durante el día puede ser 1 hora en un momento, otra en otro, pero no las dos continuas, ¿ya? Y lo mismo con el celular y todo, de repente juegos en el celular y los niños se ponen porque son nativos o empiezan a ver las fotos, por ejemplo, no pasa nada malo con que el niño meta el celular y empiece a ver fotos o empiece a revisar cosas, no le va a pasar nada a nivel cerebral. Lo que va a pasar es si se queda pegado y no lo puede sacar, porque ahí es donde empieza este efecto como más adictivo que se produce mucha frustración, ¿ya? Existen juegos en el celular que son súper estimuladores, son juegos como de encanto, de que este va con este va con este otro, hay juegos por edades también, son bastante buenos. Yo creo que aplicar un juego de esos 15, 20 minutos al día no pasa nada malo y es una ayuda también que tenemos. Papá en el fondo nos va a ayudar y sí puede desarrollar ciertas áreas cognitivas del cerebro que son súper buenas, ¿ya? Lo importante es que los papás tengan el control y que entendamos cuáles son los tiempos. Podemos, menor de 6 meses, cero pantalla. De 6 meses a los 2 años podemos utilizar pantallas por tiempos muy cortitos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos a todo reventar. De los 2 años en adelante ya podemos usar las pantallas hasta 2 horas al día, dispersas en diferentes momentos. ¿Sí? Okay. Entonces la idea es que sea proporcionado igual y no las 2 horas continuas y Exacto. en el fondo que se vaya controlando por los mismos papás. Sí. Súper. Paola, acá nos preguntan, ¿cómo se puede estimular el buen comportamiento en los niños de 2 a 5 años? A ver, yo creo que el buen comportamiento es algo que se estimule. El buen comportamiento se modela, ¿ya? Es algo que hay que modelarle a nuestros hijos. Si yo como papá, y desde antes de los 2 años,
de muy bebé, le muestro a mi hijo que soy una capaz de regularme, capaz de calmarme a mí mismo, capaz de bajar la rabia, tranquilo frente a él, de no exasperarme, de no enojar y de tener expectativas reales con mi hijo, yo le voy a modelar un buen comportamiento a mi hijo. Por lo tanto, él va a aprender a frustrar. Eso no quiere decir que mi niño de entre 12 y 5 años no se va a frustrar, no se va a volar, no va a tener una... Las va a tener porque son propias de él, y eso no se puede enseñar, no se puede evitar tampoco. Lo que quiero enseñar es a manejar una pataleta, a calmar un niño desde mi ejemplo. Yo lo calmo, lo valido como persona, como ser humano, entiendo y después puedo ir y explicarle que no es la forma correcta de demostrar una emoción, que existen otras, le doy opciones, etcétera. Esta es la forma más linda de enseñar, entre comillas, un buen comportamiento. Tiene que ver con la conexión. Tiene que que se sienta tan seguro con su figura, con su papá o con su mamá, que cada vez más seguro y que no necesito reaccionar tan fuerte porque voy a tener la atención que necesito en el momento en que la necesito. Cuando el niño está dentro de un hogar de ansiedad, angustia, peleas, a veces castigos, golpes y otras cosas, no es imposible el comportamiento, porque el niño está desarrollando su cerebro a modo de defensa. Y el modo de defensa siempre es un poco más agresivo y más violento. Así que no es algo que se pueda estimular, sino que se modela más desde la emoción, desde el aspecto, En desde el el niño. fondo, claro, en el fondo lo que importa más en este caso es darle un buen ejemplo y en el fondo como es que igual los niños repitan todo lo que ven, entonces en el fondo la idea es tratar de uno actuar bien en ciertas situaciones para que cuando el niño esté expuesto a las situaciones similares, por ejemplo, pueda actuar de una buena forma y pueda controlar bien en el fondo los actos o en los momentos de como de situaciones o de emociones fuertes que puedan manejarlo bien en el fondo. Exacto. Y podemos modelar desde la humildad. Podemos decirle a nuestro hijo como perdón porque me manipulé, perdón porque se me cayó la rabia, no quería reaccionar de esta forma, pero me enojé porque también soy ser humano, pero puedes pedir perdón como hijo y decirte, mira, esta no es una buena forma de reaccionar, pero la mamá a veces está cansada, está frustrada y tengo que reaccionar así. La próxima vez voy a intentar hacerlo mejor y eso al niño le queda grabado para siempre. Si mi mamá Total. a pedir disculpas y reconocer cómo yo no voy a poder en el fondo. Ese es el Total. aprendizaje. Las personas nos equivocamos, pero nos podemos disculpar, podemos hacer las cosas de nuevo, qué sé yo. Así se enseña un buen comportamiento, modelando. Súper. Paola, mira, nos preguntan acá, ¿qué actividades puedo hacer al aire libre? Oh, qué buena pregunta. Ahora en este momento en Santiago ninguna. Sí, sí, total. No, obviamente tiene que ver con las temporadas, tiene que ver con el clima y todo, pero si estamos en un ambiente rico, donde no haga ni mucho, mucho calor, ni mucho, mucho frío, va a depender de las edades, pero en verdad tenemos mucho, la plaza, el parque, la arena, el mar, la playa. O sea, para mí son como los más importantes donde se puede bailar. Creo que la arena es un lugar exquisito en cuanto a textura. El niño que se pare con sus patitas, eh, zapatos en el fondo y textura rara de la arena, y después el agua con el mar, etcétera. Tiene mucho de desarrollo y estímulo. El parque, el pasto, los pájaros que están volando. Yo, en mi experiencia personal, recuerdo cuando llegué de 6 meses y me la llevaba a un parque que quedaba muy cerca. Era impresionante el relajo que ella tenía para mirarlo, movían con el viento y de repente pasaba un pajarito pegada, 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 no sé cuánto, era tanto que después se terminaba durmiendo porque era una Te calma increíble, relajaba. impresionante. Entonces creo que el libre de por sí es un ambiente de circulación, solo con lo que ya pasa en la naturaleza. Pero si tenemos que ponerle como nombre, claro, los parques, las plazas, la playa, el, Las no sé, montañas. la montaña, todo lo que se debería hacer trekking con los bebés, de repente hay papás que se nos ponen Total. acá como van a, Sí, hay bebés que desde nacidos los llevan a subir el cerro y ya después creo que no hay una edad los veis cuando van creciendo también. exactamente, sí, pues, o sea, creo que para hacer trekking me parece excelente,
Sí, es tremendo. que hay niños que nacen así y ya después están acostumbrados a subir cerros toda la semana, o sea, o Exactamente. los fines de semana, Claro, mejor dicho. pero es un pero creo que el aire libre por sí ya es estimulación completa, 100%. Súper, súper. Mira, acá viene otra pregunta que tiene que ver con un poco con la timidez. ¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo deje la timidez? O sea, menos tímido. Qué lindo. Ay, qué buena pregunta. Mira, este es un tema de timidez. Habría que primero analizar si tu hijo es realmente tímido o tiene algún tipo de problema sensorial o algo su autoestima. Ya como que por Ajá. ahí hablar primero. Efectivamente hay niños que son más hiperactivos, que se llama, como que prefieren más que con tanta gente, les genera una incomodidad esto de estar en entornos sociales con muchas personas. Son como los llamados. Creo que es el caso de tu hijo, yo lo respetaría primero, respetar muchísimo tiempo y quizá anticipar, no pero en general uno recomienda anticipar a ese niño como, hijo, mira, vamos a ir a un cumpleaños, por ejemplo. Van a ver otros niños que a veces a ti te cuesta un poquito, pero mira, vamos a hacer algo. Vamos a, tú vas a estar de la mano mía, todo esto de mi mano, y de a poquito cuando tú te quedes soltando, tú me vas avisando, te voy dejando. Ya vamos a trabajo y es todo el tiempo del mundo, porque si empezamos a estresar a otros y a decirle, ya, pero anda a jugar, pero anda a jugar, pero anda a jugar, lo único que hacemos en el niño es Claro, pero producir un rechazo y una muralla y no va a querer, no se va a poder soltar. Versus cuando lo acompañamos. Lo que yo hago, a veces hacía con mi hijo cuando les costaba un poquito, es yo lo acompañaba a, no sé, a la cama elástica donde había, por ejemplo, o a los columpios, no tengo idea. Yo iba con él, yo iba con los otros niños, y empezaba a hablar a mí a poco con los otros niños, armaba incluso un juego, y yo juguemos a esto, no sé qué. Yo tomaba un poco total. la banda, obviamente se sentía mucho seguro porque era su mamá la que lo estaba haciendo. Y de esa forma empezaba, y ya cuando yo notaba que él estaba mucho más tranquilo y ya más seguro, yo me iba de a poquito alejando, muy de a poquito. La mayoría de las veces funcionaba, habían algunas que no, pero en general sí es algo que puede funcionar. Creo que es súper importante respetar los tiempos y no como los análisis, a veces también tiene que ver con nuestras propias ideas. Queremos que nuestros niños sean más sociables, que se bien con todo el mundo, porque a veces a nosotros nos genera como un rechazo y no siempre va a ser así. Sí, claro, y la idea es que estén contentos, que estén cómodos y en el fondo si los presiona, o sea, eso jamás se va a dar. No, Así que, bueno, entonces lo recomendable es que, primero que todo, advertirlo antes de llegar a un lugar social, exacto. ir en el fondo diciéndole, vamos a llegar a tal lado, te vas a exponer a esta situación, qué sé yo, pero cuando tengas confianza, te vas alejando de a poco, o en el fondo que sientan más el apoyo de los papás para que se sientan con confianza ante la timidez en ese momento. Exactamente. Sí. Ok. Eh, mira, me gustaría saber si tienen alguna idea. eh, es una tenida perfecta para un buen dormir en los niños. Mi hija tiene 2 años. ¿Cuántas capas de ropa debería ponerle a ella? Ah, perfecto. Ya. Para dormir, eso, Sí, para dormir, como pijama en el fondo. Si hay ya. una idea como de una teñida perfecta o como de ropa, cantidad de capas al dormir, por ejemplo, en este tiempo, Sí, mira, en esta época. a nivel como protocolo médico, siempre es una capa más de la que tenemos. Es como una correlación para tenerlo en mente, ¿ya? Una capa más de la que nosotros nos ponemos para dormir o para salir. Yo más personalmente recomiendo que depende también del niño. La mayoría de los niños a los 2 años, incluso a los meses, no se tapan. Entonces, como no se tapan, obviamente quedan más desabrigados. Yo pienso que esta teñida de los ositos son la mejor opción. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es una capa, como la camiseta y la panty, por ejemplo, y encima el osito. Y de esa forma, abrigados, sobre todo los pies, tratar de que el osito sea largo de mangas, con más abajito, o a veces cuando son más bebés usan los mitones también. Pero así nos aseguramos que queda como cubierto el cuello hacia abajo y está para dar lo mismo que el osito, en general estos ositos de polar que hay ahora en el invierno, calentitos y abrigadores. Y con una capa debajo pienso que quedan súper bien. Ahora,
cómo los papás pueden evaluar si el niño está frío o no, tocar sus pies, por ejemplo. Total. Si los pies, aunque están con la panty, aún siguen helados, claro. No necesariamente tienen que estar calientes, pero sí alguna temperatura un poquito más ambiente, no frío. Si los pies están fríos, aunque estén abrigados, hay que quizá poner un calcetín. ¿Ya? Entonces ahí es importante que los papás vayan tocando al niño. Entonces es importante guiarse por los pies del bebé para saber si necesitan más abrigo. Exacto, los Mira, eso pies, yo tampoco lo tenía idea. Ya. los pies dicen harto, sí. Y lo otro también importante, yo recomiendo temperar la pieza si es que tienes alguna estufa, no dejar la estufa prendida durante la noche, pero sí temperarla antes de que el niño se vaya a acostar. Entonces lograr una temperatura adecuada, unos 23 grados más o menos, y con eso mantener la pieza. Mantenerle que quizás si en la mitad de la noche se va a enfriar, prender un rato para temperar y después bajar. ¿Sí? Ya. En el fondo estar midiendo como la temperatura ambiente del dormitorio del bebé. Exactamente. Súper. Mira, Paola, ya estamos como finalizando, así que me gustaría pedirte que des como un resumen Súper. y que nos dejes unos pequeños tips de lo que hemos hablado durante esta hora para ya despedirnos de todas las personas que se han conectado y haciendo preguntas al live. Perfecto. Bueno, resumir que la estimulación en un niño va a ser necesaria y demasiado relevante e importante en la gestación en adelante, que tiene que ver con las importantes tener unos para que el estímulo vaya adecuado al cerebro y a la reacción que tenga el bebé, eh, que es súper importante para lo que va pues, en términos cognitivos, en términos emocionales, y tiene mucho que ver también con la interacción que se va generando en el vínculo que se va armando con sus papás. Tips, un poco lo que conversamos durante toda esta hora, utilicemos a los niños para estimularlos. A los niños les fascina que nosotros hagamos sus rutinas entretenidas. El baño, el sueño, el almuerzo, la cena, el mudar, el vestir, etcétera. Ocupemos sus rutinas. Ocupemos, como dijeron ahí en alguna pregunta, el aire libre. Me encanta que el aire libre sea un motor de estimulación cuando lo podamos utilizar, porque tenemos muchísimo en los niños con eso. Desarrollemos el lenguaje, la lectura, el juego expresivo del niño, y sobre todo ayudemos al niño a conocerse a sí mismo y a conocer cuáles son sus propios gustos, sus propios intereses y cómo él mismo va a integrar cada uno de los que nosotros le proporcionamos de la forma que a él le parece más correcta. Eso en general. Total, súper. Paola, te pasaste, muchas gracias, estuvo buenísimo el live de hoy, de verdad que habían muchas cosas que yo aprendí hoy y se agradece, obvio. También, bueno, agradecemos a las personas que se han conectado al live, a las personas que han interactuado, que han hecho preguntas, esperamos haber respondido la mayor cantidad de las dudas de todos, atentos a los próximos live y bueno, eso, gracias por conectarse, que tengan, bueno, una buena semana de lo que queda. Y que estén todos muy bien. Muchas Paola. gracias. Chao, que estés bien. Chao, que estés bien. Chao.